Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad suscribiéndote en cesarvidal.tv. La voz con César Vidal, desde el exilio. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el martes 19 de noviembre de 2024 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y del Pacífico, y como siempre lo hago desde el exilio. Corría el año 1942 cuando en plena Segunda Guerra Mundial se estrenó una película americana que transcurría en una ciudad ocupada por los alemanes en el norte de África. Aunque la administración en esa ciudad seguía siendo francesa, el control real del enclave se encontraba en manos nazis. En un momento determinado de la acción, un americano, propietario de un local nocturno, permitía que la orquesta interpretara la Marsellesa, el himno francés, lo que provocaba una reacción airada de los alemanes presentes, cuyo mando ordenaba inmediatamente al jefe de policía, un francés también, que procediera de manera fulminante a la clausura del local. Sin que existiera el menor motivo para el cierre, el jefe de policía gritaba en ese mismo momento que el local quedaba clausurado. A la pregunta de cuál era la causa de aquella decisión, el jefe de policía respondía fingiendo ira: «He descubierto que en esta casa se juega». Apenas acababa de pronunciar la frase cuando uno de los empleados en el local se le acercaba y le entregaba sus ganancias en la ruleta. La escena dejaba, por lo tanto, de manifiesto el cinismo acomodaticio del jefe de policía francés. Sabía, por supuesto, que se jugaba. Él mismo había participado en el juego que tenía lugar en el local. Había conseguido ganancias, pero no dudaba en aprovechar esa ocasión para llevar a cabo un acto injusto y que solo demostraba su sumisión ante el ocupante nazi. Por cierto, la película en cuestión se titulaba Casablanca. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre el trato que la OTAN va a dispensar a Ucrania. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, la Oficina del Inspector General Especial ha presentado al Congreso de Estados Unidos un informe sobre Ucrania. Segundo, en el citado informe se reconoce de manera apenas encubierta el fracaso de las tropas ucranianas a la hora de derrotar o siquiera contener al ejército ruso. Tercero, así el informe deja de manifiesto el fracaso de todas las ofensivas lanzadas por Ucrania contra el ejército ruso y señala las enormes dificultades que ahora mismo atraviesa para mantener la línea del frente mientras siguen produciéndose avances de las fuerzas rusas. Cuarto, el informe deja entrever también el enorme coste humano sufrido por Ucrania, así como los cientos de miles de ucranianos que han abandonado el país para no combatir. Quinto, de manera apenas oculta, el citado informe liquida todos los aspectos de la propaganda occidental utilizados en los 2 últimos años para describir la situación, pero quizá llega a su punto máximo y más actual al abordar el tema de una posible entrada de Ucrania en la OTAN o en la Unión Europea. Sexto, el citado informe mantiene que Ucrania no puede entrar ni en la OTAN ni en la Unión Europea y que la principal, aunque no única razón para ello, es la inmensa corrupción que caracteriza a este Estado. Séptimo, el informe menciona también que esa inmensa corrupción que caracteriza a Ucrania dificulta la recuperación económica del país
y la atracción de capital extranjero. Octavo, el documento señala igualmente que desde el inicio de la guerra en febrero de 2022, Washington ha destinado 182.990 millones de dólares a ayudar a Ucrania mediante la operación llamada Atlantic Resolve, que busca reforzar el flanco oriental de la OTAN y aumentar la presencia militar de Estados Unidos en Europa. Noveno, de esos 182.990 millones de dólares, 131.360 millones se destinaron a necesidades militares. Décimo, al mismo tiempo, los inspectores generales del Pentágono, el Departamento de Estado y la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, la conocida USAID, señalan que la corrupción en Ucrania sigue dificultando su adhesión a la Unión Europea y a la OTAN. Undécimo. Según indica el informe, jueces, políticos y funcionarios han sido acusados de corrupción y el Ministerio de Defensa ha sido un actor clave en muchos de los escándalos de corrupción. Duodécimo. El informe señala que las autoridades ucranianas han realizado algún intento de enfrentarse con la corrupción, pero que ésta se encuentra lo suficientemente extendida y sigue complicando los esfuerzos de Ucrania para lograr una mayor integración en las instituciones europeas. Décimo tercero. Así, a título de ejemplo, a inicios de este año, el Servicio de Seguridad de Ucrania, el SBU, anunció el descubrimiento de una importante red de malversación que tenía como centro el Ministerio de Defensa ucraniano. Décimo cuarto. Según el SBU, 5 sospechosos intentaron robar cerca de 40 millones de dólares de fondos estatales que estaban destinados a la compra de granadas de mortero. Décimo quinto. Todo eso sucedía a pesar de que el ministro de Defensa, Alexei Reznikov, había sido destituido de su cargo por acusaciones de corrupción varios meses antes. Y decimosexto, hoy Zelensky ha lanzado los 6 primeros misiles autorizados por Biden contra territorio situado en el interior de Rusia. Como en tantas situaciones de la política internacional, la crisis de Ucrania ha presentado dos caras. Una ha sido la de la propaganda de la OTAN totalmente falsa y encaminada a alcanzar objetivos inconfesables. La otra cara es la real. Mientras que la primera nos hablaba de la defensa de la libertad y de la democracia, de la necesidad de la entrada de Ucrania en la OTAN, que sería seguida por la entrada en la Unión Europea, y de la existencia de Ucrania como democracia, justificando así, al parecer, la participación de la OTAN en un conflicto que había creado incumpliendo las promesas formuladas a Rusia, la realidad era muy diferente. La realidad es que Estados Unidos y las naciones de la OTAN estaban violando el pacto contraído primero con Gorbachov y después con Yeltsin de no extender la OTAN ni una sola pulgada hacia el este. La realidad es que, lejos de respetar la neutralidad de Ucrania recogida en su declaración de independencia, la OTAN ha estado interviniendo en la política ucraniana desde hace décadas, impidiendo que existiera nada que se pareciera, siquiera lejanamente, a una democracia real. La realidad es que esa intervención había sido especialmente descarada en 2014, cuando incluso se dio un golpe de Estado en Ucrania contra un presidente democráticamente elegido, en contra de lo pactado con países como Francia y Alemania, y siguiendo la consigna de Victoria Nuland de "Fuck the EU", es decir, y perdonen ustedes la grosería, que es de la señora Nuland y no de quien se dirige a ustedes, a la Unión Europea, que la jodan. La realidad es que las fuerzas de la OTAN se encuentran asentadas en Ucrania desde hace más de una década e incluso han construido decenas de laboratorios de armamento bioquímico prohibido por la legislación internacional. Laboratorios cuya existencia se vio obligada a reconocer Victoria Nuland en sede legislativa a preguntas inexpertas de un despistado senador, Marco Rubio.
La realidad es que desde hace décadas Ucrania ha sido un lugar privilegiado para el blanqueo de dinero internacional, el tráfico de seres humanos, incluidos niños, el tráfico de armas y el tráfico de drogas. La realidad es que ese inmenso horror se conoce desde hace años porque tanto el Congreso de los Estados Unidos como el Parlamento Europeo lo han denunciado en distintos y documentados informes a lo largo de los años. La realidad es que no a pesar de todo, sino precisamente por todo esto, la administración Biden decidió provocar a Rusia para que interviniera en Ucrania al anunciar su entrada en la OTAN, y lo hizo siguiendo las recomendaciones de la corporación RAND para que Europa sufriera una crisis económica al verse separada de la barata energía rusa y así las corporaciones, los capitales y los cerebros europeos se trasladaran a Estados Unidos. La realidad es que la guerra fue además provocada por la Casa Blanca porque, como reconoció en público hace poco el senador Lindsey Graham, Ucrania cuenta con materias primas de las que había que apoderarse. La realidad es que la guerra ha servido como pretexto para que la legislación ucraniana fuera cambiada por el dictador Zelensky, que ha declarado ilegal a una docena de partidos, ha encarcelado al jefe de la oposición en el Parlamento, ha cerrado los medios de comunicación que no lo alababan y se niega a convocar elecciones. Por cierto, una situación de la cual deriva que Ucrania pueda ser saqueada por compañías sin fondos de inversión multinacional sin el menor límite. La realidad es que la guerra ha permitido descubrir hasta qué punto Ucrania es el país más corrupto de Europa y uno de los más corruptos del mundo, alcanzando categorías verdaderamente tercermundistas. La realidad es que a pesar de que la paz se podía haber firmado hace más de 2 años, la guerra continuó porque Boris Johnson y Joe Biden le comunicaron a Zelensky de que tenía que seguir, y tenía que seguir, como Biden acabaría confesando, hasta la muerte del último ucraniano. La realidad es que a pesar de la ayuda descarada de la OTAN, Ucrania jamás ha tenido la posibilidad de ganar la guerra, salvo en el supuesto de que nos arrastre a todos a una tercera guerra mundial. Y la realidad es que el presidente Donald Trump tiene intención de concluir la guerra nada más llegar a la Casa Blanca, incluyendo entre las condiciones la no entrada de Ucrania en la OTAN y el reconocimiento de la soberanía rusa sobre las zonas que se declararon rusas en referéndum en el este del país. Paso de Donald Trump que podría haberse abortado por la decisión del senil Biden de autorizar el uso por Ucrania de misiles de largo alcance en el interior del territorio ruso. Por cierto, un paso criminal que Zelensky ha avanzado en las últimas horas disparando 6 misiles contra el interior de Rusia y acercándonos a lo que podría ser una tercera guerra mundial de signo nuclear. Ante un posible panorama de paz con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, las instituciones, siquiera en parte y de repente, se están apartando a pasos agigantados de la propaganda de años y están reconociendo la verdad que siempre estuvo ahí y que se ha negado de manera persistente. Esa verdad indica que Ucrania no es nada que ni lejanamente se parezca a una democracia, sino que no pasa de ser una dictadura bananera intervenida por la OTAN y caracterizada por una colosal corrupción. Tras haberse asegurado la crisis económica en Europa y el traslado de recursos a los Estados Unidos, tras haber consagrado el saqueo de Ucrania para lo que queda de siglo y tras no haber logrado vencer a las fuerzas rusas, ahora urge concluir una guerra que ya resulta demasiado cara y que ha tenido, entre otras consecuencias, que un 70% de los ciudadanos de Estados Unidos estemos totalmente en contra de enviar un solo dólar más a Ucrania. Para concluir esta guerra hay que señalar algo que ha sido siempre evidente, y es que Ucrania es un país con una corrupción tan extendida y generalizada que no se puede permitir bajo ningún concepto su entrada en la OTAN ni en la Unión Europea, y que aunque ya es seguro que será saqueada de todos sus recursos naturales durante décadas,
eso no significa que sea recomendable gastar un céntimo más en su reconstrucción, ni tampoco invertir en un suelo que ya controlan BlackRock y otras entidades multinacionales. Al igual que el corrupto inspector francés de Casablanca, todos parecen haber descubierto de golpe que en Ucrania se realizan actividades ilegales y que, por lo tanto, lo más conveniente es echarle el cierre. También es verdad que no será sin antes terminar de recoger todas las ganancias procedentes de haber tolerado la ilegalidad. Y todo ello si un presidente que no sabe literalmente dónde se encuentra no nos precipita antes en una tercera guerra mundial. A fin de cuentas, los canallas son siempre iguales, aunque algunos obtengan beneficios de permitir actividades ilegales de poca monta y otros de sumergir a todo un país en una guerra o a un continente en una crisis económica solo en beneficio propio. Ustedes pueden saberlo no gracias a las furcias mediáticas, sino porque a fin de cuentas este programa, como lleva haciendo desde hace más de una década, jamás les ha transmitido, les transmite ni les va a transmitir una mentira, sino que seguirá diciéndoles la verdad, guste o disguste, incluso a los canallas más poderosos. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración, y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas, y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en más de 7 millones de euros, que en parte se gastan en tener tropas españolas en lugares donde a España no se le ha perdido nada, como Eslovaquia o el Báltico, o en mantener unas bases de la OTAN en suelo propio que la colocan como un objetivo privilegiado en caso de que Dios no lo quiera, estalle una tercera guerra mundial. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga. Sección patrocinada mediante crowdfunding con el siguiente mensaje: Nuestro Señor Jesucristo, el único Dios verdadero, es misericordioso y nuestro Salvador.